los 13 fundamentos de la fe monoteísta. De nuevo, Shalom, shalom, estamos en esta séptima clase del ciclo de estudios sobre los 13 fundamentos de la fe monoteísta, tan importante, y llegamos a la mitad del curso. Y en el principio dijimos que cada una de estas 13 clases, si bien las estudiamos en forma individual, conforman un sistema monoteísta. Es decir, cada uno de los componentes interactúa en un mecanismo de fe con los otros, y eso es lo que vamos a ver en este video. En primer lugar, para poder hilvanar todos los retazos de las clases que vamos hablando, en principio, la primera parte, el principio número 1 a 4, describimos la naturaleza del creador y conductor del universo, qué es Dios como creador y conductor del universo, el principio original, el preexistente, el que no tiene final, el que no tiene cuerpo, el que es uno solo, quien trae orden a la creación, consecuentemente que Él está inmanente en cada parte de la creación, reveló varios modos de conexión del ser humano con Él, como vimos en la clase número 5, la plegaria, el rezo, el diálogo del ser humano con Dios, y describimos cuáles son las características singulares de la plegaria, del rezo monoteísta, diferenciándolas de otras formas de rezo que no son monoteístas de acuerdo a la Torah. Y el modo de comunicación de él para con nosotros es a través de la profecía. La clase pasada, número 6, hablamos qué significa la profecía de acuerdo a la Torá. Y la clase de hoy, el séptimo, es identificar y diferenciar la profecía del resto de los profetas de la de Moshe, nuestro maestro. ¿Por qué es tan importante la profecía de Moshe, que trajo la ley, a diferencia de la profecía de los demás maestros que vinieron a cuidar la ley y a advertirnos acerca de la observancia de ella? De esto habla el principio número 7. Yo tengo la convicción certera de que la profecía de Moshe, o sea, la ley del Sinai, tanto para israelitas, la ley de israelitas, tanto la ley noágida para los noágidas, es absolutamente cierta, y que él ha sido el más grande de los profetas, tanto anteriores como posteriores a él. La singularidad de la profecía de Moshe como dador de la ley y su característica y cómo sabemos que la ley es verdad y no se puede alterar, todo eso es muy importante y vendrán los principios número 8 y 9. Por eso, hablamos de sistema, donde cada uno de los fundamentos y principios no puede tomarse solo, sino en conjunto y en mecanismo con todos los demás. Es por eso que este video que vamos a mostrar ahora nos va a ayudar a hilvanar, a conectar en una coherencia perfecta cada uno de los fundamentos que vimos hasta ahora, que llevan justo a la mitad del curso, y los que van a venir por consiguiente. Así que vamos a ejecutar este video de 3 minutos, donde presenta de forma sintética los fundamentos de la ley, y vamos a empezar a profundizar sobre el séptimo. El rabino Mosa Benmon, conocido en hebreo por su acrónimo Rambam y en inglés como Maimonides, fue la estrella judía del siglo XII y una luminaria para la humanidad. Uno de los mayores codificadores de la ley de la Torá y un gigante de la filosofía judía. Formuló una lista de los 13 principios de la fe judía o, como él los describió, las verdades fundamentales y el fundamento mismo del judaísmo. Hasta el día de hoy, las comunidades judías de todo el mundo recitan o cantan versiones resumidas de los 13 principios de Maimonides. 1. Dios existe. Dios es la esencia de la perfección y la causa principal de toda existencia. 2. Dios es uno. No es un compuesto ni divisible, sino la unidad más absoluta e incomparable. 3. Dios no es corpóreo. No tiene cuerpo ni partes, y todas las referencias a Dios expresadas en términos de la experiencia humana, como el movimiento, el descanso, la vista y el habla, son metáforas. 4. Dios es eterno. Esto también significa que nada preexistió a Dios ni lo creó. 5. Debemos servir a Dios exclusivamente. Eso preludia a adorar a cualquier entidad o fuerza que Dios creó o que nosotros hayamos imaginado. 6. Dios se comunica a través de la profecía. Se necesita mucho trabajo para estar espiritualmente apto para la profecía e incluso entonces la comunicación es enteramente elección e iniciativa de Dios. 7. La profecía de Moisés es suprema.
Dios lo escogió de entre toda la humanidad para todos los tiempos para recibir el más alto grado de experiencia profética. 8. La Torá es de origen divino. La Torá resume cada palabra junto con las explicaciones que Moisés nos entregó oralmente. Todo proviene de la boca de Dios. 9. La Torá no es susceptible de cambio. Fue entregada por Dios de forma deliberada y nunca puede ni será enmendada de ninguna manera. 10. Dios lo sabe todo. Esto incluye la atención activa de Dios a cada individuo en cada momento. 11. Dios recompensa y castiga. Dios comunicó sus expectativas y nos dio la capacidad de elegir. Él asegura que nuestras decisiones traen consecuencias. 12. Habrá un Mesías y una era mesiánica. Llegará un momento en el que la Torá se cumplirá en su totalidad y nos beneficiaremos plenamente de las bendiciones que sobrevengan. Como resultado, la era mesiánica estará dirigida por un Mesías mortal, descendiente del rey David, que se convertirá en un líder mundial sin igual. Debemos anticipar constantemente su llegada. 13. Habrá una resurrección de los muertos. En algún momento, Dios restaurará las almas de los justos que han partido del cielo y recreará sus cuerpos para que participen y se beneficien de un mundo perfecto. Estos principios comienzan con Dios como la causa principal de la existencia y concluyen con el mundo perfecto. Nuestros antiguos sabios revelaron que la razón por la que Dios creó todo lo que existe es para que construyamos activamente el mundo perfecto de la era mesiánica. Muy bien, presentamos, volvemos acá a la imagen. Y si querés poner, Ana, podés poner si querés la placa del número 7 que dimos hoy para empezar. Justamente la idea de mostrar todos los fundamentos de la fe o las verdades fundamentales que el Maimónides trae, que obviamente no las inventó él, solamente las codificó y las presentó de una forma coherente, que son los fundamentos de fe y de convicción certera que recibimos. El mandamiento para nosotros es comprender esto, no adscribir, sino comprender e incorporar, justamente. Y para que una persona, de acuerdo a los sabios de Israel, se considere monoteísta absoluto, tiene que estudiar, aprender, incorporar estos fundamentos, no menos. Porque dijimos que es un mecanismo y un sistema espiritual. No es solamente detalle, sino un mecanismo, donde uno de los fundamentos deriva en el otro y otro del otro. El hecho que Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso indica que se comunica con los seres humanos, nos da un modo de comunicarse a través de la plegaria, a través de la profecía. La profecía incluye la ley y la ley de Moshe tiene determinadas características que vamos a ir viendo en esta clase y en las próximas, que tiene categoría profética, o sea, Dios habla a través de los seres humanos. En el caso de la profecía de Moshe, millones de personas participaron en esta experiencia, que eso es el principio número 8. La ley da como consecuencia la libre elección, la libertad de obrar como uno desea, y esa consecuencia de ser recompensado y o sancionado, y derivará todo en el final de la época del Mashiach y la resurrección del difunto, como se explica. Vamos a centrarnos hoy, si querés traerme la imagen ahora. ¿Por qué el fundamento después de haber estudiado las características de la profecía, o sea, el modo incontrastable de demostrar que Dios habla con los seres humanos a través del ser humano? Como explicamos en la clase número 6, el profeta no era un maestro común, sino una persona sumamente poderosa, era uno de los 4 poderes del pueblo de Israel: el poder ejecutivo, por un lado el rey, el poder ejecutivo, el presidente del pueblo de Israel, el poder legislativo y judicial, que era el Sanedrín, el tribunal de ley que establecía las leyes y las hacía cumplir, el poder, si quieren decirlo, religioso de los sacerdotes en el templo, y el contrapoder o el procurador de la nación, aquella autoridad que tenía como función auscultar si la ley se cumplía o no, y si los poderes, si los demás poderes se desviaban o se corrompían o no. Por eso el profeta tenía el deber de auscultar y de auditar y eventualmente denunciar las corrupciones y desviaciones de los sacerdotes por un lado, de los jueces por otro lado y de los reyes por otro lado. Era una persona sumamente poderosa, sabia, autorizada por los sabios, donde tenía que demostrar que Dios le hablaba.
Y esto se hacía a través de describir situaciones futuras con sumamente detalles y a ojos vista, a través de los sentidos, se cumplían tal cual como el profeta dijo. A partir de ahí era profeta y todo lo que él nos dice como profecía tenemos un deber de observarlo y una prohibición de no transgredirlo. De esto vamos a ver algunos detalles más basados en el libro de Maimónides, el libro del conocimiento que siempre lo recomendamos, el libro del conocimiento que es el primer tomo de 14 del Maimónides, en las leyes de los fundamentos de la Torá, capítulo 7 a 9, de 10 en realidad, ahí se describe todo esto que vamos a hablar y lo que vamos a hablar también la próxima clase y la otra. Pero en primer lugar, ¿por qué este fundamento, luego de que el fundamento número 6 nos habló que Dios es el que da el poder de la profecía al ser humano y Dios busca comunicarse con el ser humano a través de dar mensajes, órdenes y la constatación de que Él está observando, que Dios está observando cada detalle, cada pormenor y cada decisión de los seres humanos en forma individual, en forma familiar, en forma grupal y en forma nacional? Porque si algo describe este libro, que es el Tanaj, el Pentateuco, los profetas y los escritos, estos 929 capítulos de la Torá escrita, lo que documenta es la comunicación de Dios con el ser humano. Si tendríamos que resumir los 929 capítulos del Tanaj, se llama la Biblia hebrea, o los profetas, el Pentateuco y los escritos de los sabios, de los que están en el Tanaj, estos 929 capítulos documentan a un Dios activo. No que existe Dios, sino que Dios actúa e interactúa con el ser humano perfectamente, observando lo que hace, dándole órdenes, recompensando y sancionándolo, marcando su guía, y como el acuerdo y el pacto que Dios tiene con el ser humano, con la humanidad en general y con cada uno de nosotros en forma individual, es un acuerdo y un pacto. Un pacto siempre es de doble vía y permanente, para que se cumpla el pacto. Entonces, era una intención, un interés de Dios que quede muy explícito, muy claro los pormenores del acuerdo que hace con el ser humano, controlar que se cumpla y que no quede ninguna duda que es el que lo dio. Porque esto compromete a toda la humanidad a perpetuidad, como lo vamos a ver en el principio número 8 y 9, que se describe de esto. Como es el marco base del acuerdo de Dios con el ser humano para su existencia y su desarrollo en el mundo, era muy importante para Dios que esto quede muy esclarecido y muy evidenciado y que no haya ningún tipo de dudas ni de apelaciones. Es por eso que como cualquier persona, cuando algo quiere esclarecer algo, por ejemplo, un empleador con un empleado quiere contratarlo para una tarea determinada. Entonces, en primer lugar, se presenta de cuerpo presente, si quieren decirlo, ¿sí? Y acuerda con su empleado, te voy a contratar para determinada tarea. Junto con eso, no obstante, el acuerdo verbal es suficiente, sino que se escribe en un documento, se escribe en un contrato, los pormenores, las consecuencias, las recompensas, etcétera, etcétera, que va a tener ese acuerdo, por si se va a olvidar o no quedó claro. Ante las dudas de qué va a hacer, el empleador deja asentado cuáles son las autoridades que va a tener en reemplazo, en lugar de él, para poder esclarecer cuál es la intención de ese contrato. No obstante eso, en el transcurso del acuerdo laboral o del desarrollo laboral, el empleador envía inspectores para ver si eso se está cumpliendo tal cual como fue el pacto. Así también Dios. Dios en un punto se mostró en forma visible ante millones de personas al celebrar el acuerdo del Sinai. Esto lo vamos a ver la clase que viene, que es el número 8. No obstante ello, escribió todo el acuerdo, que es el texto del Pentateuco, y dejó autorizado a los sabios a dos cosas: a aplicar la ley, los sabios de cada momento y lugar, el Deuteronomio 17, a aplicar la ley en cada momento y lugar. Cuando no queda claro, hay una Torah oral, que es un desarrollo oral de las enseñanzas que se dieron en el momento del Sinai y fueron descritas y compiladas y codificadas y esclarecidas en cada una de las generaciones hace más de 3.338 años, y en cada generación se sigue desarrollando y compilando, formando una cadena milenaria ininterrumpida o un cordón umbilical, si quieren decir,
a partir desde la revelación de Dios en el Sinai, donde se mostró ante millones de personas el Eterno en forma visible, esto lo vamos a ver en el capítulo 8, y autorizó a los sabios a agregar guardas y resguardos, normativas específicas para que esa ley se cumpla. Y para asegurarse que el acuerdo se cumpla, envió inspectores. Estos inspectores, enviados por mismo Dios, fueron los profetas, donde el fundamento de los profetas fue siempre advertir, resguardar, auscultar al pueblo y recordarle las recompensas que tiene la observancia de la ley, en primer lugar. Y segundo, advertirle sobre las sanciones que tiene la falta de cumplimiento de la ley. Es por eso que el último de los profetas, el primero de los profetas, después del Moshe, Josué, que así empieza el Tanaj, Josué, jueces 1, jueces 2, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, Reyes 2, y todos los profetas que dieron testimonio en el primer templo de Jerusalén, llamados profetas menores, no porque sean menores en categoría, sino porque sus libros eran más cortos, y desde Isaías, que son profetas largos, textos más largos, Isaías, Ezequiel, Jeremías, y los profetas más cortos, como Osea, Habacuc, etc., hasta el último de los profetas recordados en la destrucción, después de la destrucción del primer templo de Jerusalén, que ahí se cortó la profecía absolutamente, Dios se ocultó transitoriamente hasta la época del Mashiach y ya no dio más profecía, y la profecía es la constatación de que Él está ocultando cada acción. El último de los profetas, Malaquías, que vivió hace 2300 años, él termina diciendo, recuerden y cumplan la Torá de Moshe, mi servidor. O sea, Dios habla a través del profeta después de 800 años que Moshe dio la ley del Sinai. Sigue recordando, sigue advirtiendo, sigue aplicando esta ley, indicando que la ley es perpetua, pero también Dios manda inspectores. Entonces ya podemos trazar una diferencia general entre lo que es el Pentateuco, la norma, de lo que es la profecía, que es la advertencia acerca de la norma. Uno es el gerente general, si quieren decir, de la ley, Moshe como gerente general en nombre de Dios, y otros son los inspectores enviados por Dios para que la ley se cumpla. Es por eso que la principal diferencia entre el Pentateuco, los 5 libros de Moshe, que es la ley, y los profetas, que es la advertencia de la ley. En la constitución del texto ustedes se pueden dar cuenta, la ley es muy clara y específica. Obviamente que la ley está sucinta, está corta, basándose que para la aplicación concreta de la ley tenía que haber una Torah oral, o sea, un desarrollo oral que después en el transcurso de la generación se terminó escribiendo, que no es un compendio de libros, son literalmente millones de libros que nos llegan generación tras generación de cómo aplicar la ley en todos los aspectos. O sea, la ley no se puede aplicar como la persona lo entiende, sino como los sabios de Israel lo entendieron cada generación tras generación, recibiendo la autorización, el poder y las reglas en el Sinai, como en el Maimónides, en el libro, en la introducción a su libro, a su codificación normativa de 1000 capítulos, que es el libro Mishneh Torah, en su introducción dice lo siguiente. Esto igual lo vamos a ampliar en el capítulo número 8 y 9, por eso es un sistema. Parte tiene que ver con la profecía, y la profecía de Moshe es la ley, y la ley tiene sus características. Por eso hay que tomarlo como un conjunto y como un mecanismo y sistema, no como unidades sueltas. La introducción dice así: todos los mandamientos que nos fueron entregados desde Dios hasta Moshe en Sinai fueron transmitidos con sus explicaciones. No es que la persona tiene que interpretar. Ya fue dada la aplicación práctica de esa norma y las leyes generales y particulares y el desarrollo de esto. Como expone el versículo en Éxodo 22, 24, 12, te entregaré las tablas de piedra, las tablas de la ley, la Torá y los preceptos. Que sí que hay 3 cosas que entregó: las tablas de la ley, el resumen de la revelación de Dios en el Sinai, mal llamado 10 mandamientos. La Torá es la Torá escrita, y los preceptos, o sea, la aplicación de la ley, son su explicación. Y Dios nos ordenó cumplir la Torá únicamente de acuerdo a los preceptos, o sea, de acuerdo a la interpretación que dio en el Sinai a quien autorizó. O sea, es imposible otro tipo de aplicación de la ley salvo a través de la regulación que es llamada la Torá oral. O sea, la Torá oral no es rabínico. La Torá oral es la
el consenso básico de las palabras y las órdenes y el detalle de la norma que se dio en el escenario. Al igual que cualquier constitución nacional y cualquier conjunto y corpus de leyes, por ejemplo, de los países que vivimos nosotros, que tenemos una constitución nacional de algunos artículos, 200 artículos, que compendia básicamente la función y propósito de esa república, de ese país, sus deberes, derechos y garantías como ciudadanos, pero para poder aplicar cada uno de esos derechos, deberes y garantías hace falta otros códigos, los códigos civil, penal y comercial, laboral, etcétera, etcétera. Así también tenemos que ver a la Torá, como entendemos el Pentateuco y los libros de los profetas y los escritos, como una constitución que detrás de eso y acompañando eso, en cada una de las generaciones se desarrolló la aplicación práctica de la ley, la normativa específica. Y fuimos ordenados por Dios únicamente a aplicar la ley de acuerdo a la normativa y únicamente hay una autoridad exclusiva de cómo interpretar eso, que son los sabios de Israel en cada generación, como lo dice Deuteronomio 17, y la autoridad para agregar normas y vallas de la ley, como lo trae también el principio de Levítico, Beasú, Mishbret y Mishvarti, harán ustedes vallas y guardas a mi ley. O sea, Dios autoriza a los sabios para agregar mandamientos que vienen y reglamentaciones que vienen a cuidar la ley. Y la única autoridad válida de acuerdo a la Torá para aplicar la ley e interpretarla, y no hay otra, tanto para las leyes del pueblo de Israel, tanto para las leyes noágidas, que están incluidas y absorbidas en la Torá oral, son los sabios de Israel en cada momento y lugar. No cada sabio y no cada sabio, obviamente aquellos sabios expertos que fueron ordenados, indicados, etcétera, etcétera, pero esa es la autoridad. Ahora, los profetas tienen otra función. El texto normativo son dos lenguajes diferentes. El lenguaje de la norma, como debe ser claro y puntual, porque si no, no es una norma, es un consejo. Recordemos la primera norma que dio Dios al primer ser humano en el primer día de la creación. En el primer día de la creación del primer ser humano en la tierra, varón y mujer, ya Dios configuró su propósito. No es que el ser humano se desarrolló, se evolucionó y después Dios vino y dio leyes, no fue así. La constitución del ser humano como imagen y semejanza divina, como ser exclusivo que tiene vínculo directo con el Eterno y hay normas para él, fue establecida ya en el primer día de la primera creación del primer ser humano, donde Génesis 2.16 dice bien claro, y ordenó el Eterno Dios al hombre diciendo, del árbol no comerás, porque si comerás, morirás. En ese versículo se configura todo el sistema de interacción de Dios con el ser humano a través de una norma. Y para que una norma sea una norma, una ley, y no sea un buen consejo, hace falta una autoridad de aplicación, si no, no es norma, en este caso Dios. Segundo, un mensaje muy claro y específico. Del árbol este no comerás, de la hierba del campo comerás. Todo lo que no tiene dueño, como la tierra del campo, puedes tomar. Pero de este árbol no. Obviamente que Dios le estaba indicando el primero de los mandamientos recibidos por el ser humano, que es la prohibición de robo y el derecho a la propiedad individual. Cuando Dios le dice, como de la hierba del campo comerás, así como la hierba no tiene dueño, vos podés tomar para vos todo lo que no tiene dueño. Pero si tiene dueño, por ejemplo, este árbol te prohíbo Dios, ahí Dios le enseñó la prohibición de robo al primer hombre. Y así otras prohibiciones más. Y una ley, para que sea una ley hace falta una autoridad de aplicación, un mensaje muy claro, que no se dé a dos opiniones, que no se dé a diferentes versiones, sino que no toques del árbol, no comas del árbol, fue claro. Y la consecuencia de la acción, que es morirás o no. Obviamente que el varón y la mujer no murieron porque hicieron teshuvá, se repitieron y Dios los perdonó. Sea como sea, el lenguaje de la norma, por eso el fundamento este tiene que ver con esto. Ahora vamos a echar qué tiene que ver con el fundamento. Tiene que ser palabra, claro, no puede ser una imagen, no puede ser una parábola, no puede ser una metáfora, no puede ser una alegoría. Tiene que ser algo claro en palabras, determinados. O sea, un cuadrante que tiene 6 cuadros. Permitido, prohibido, conveniente, inconveniente, deber y permiso. Ese es el lenguaje normativo. Y ese es el lenguaje que maneja el Pentateuco. ¿Harás o no harás? Conveniente, inconveniente, deber y permiso. Muy diferente es de esto el lenguaje de los profetas. Que la misión de los profetas no era establecer y dictaminar normas. El fundamento de los profetas era advertir acerca de
advertir acerca de la observancia de la ley. Por eso Dios a los profetas no se comunicó con palabras, sino con imágenes. Porque una misma imagen puede incluir diferentes mensajes. Y es así que las profecías que nos quedaron, que son las que están en los libros de los profetas, y no hay otras, son aquellas que tienen un mensaje universal y atemporal, como las que están en todos los libros de los profetas, etc. Que tienen diferentes mensajes. Ahí sí, el lenguaje habla de no tanto de la norma, sino del espíritu de la norma, de la intención y la ética de la norma, de la filosofía de la norma, que se busca más allá de la normativa específica. Si, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio se nos establece un conjunto de mandamientos sobre asistencia social y beneficencia, acción social, en la palabra de los profetas se nos advertirá acerca de la inspiración que tiene eso, de la filosofía y la ética que lleva eso. Si en los versículos de la Torah se nos indica, por ejemplo, para el pueblo de Israel, determinados ayunos obligatorios, el sentido del ayuno, que no es no comer, sino sensibilizarse con el prójimo, se nos advierte, por ejemplo, en el profeta Isaías 58. Y así determinadas cosas. Es por eso que el lenguaje y la visión que veían los profetas era muy diferente. Moshe, que era la norma, que tenía que ser claro en palabras, era como el contrato que teníamos con el Eterno, y después la advertencia de los profetas vino en otro tipo de lenguaje, que era mucho más de imágenes, de parábolas. Es por eso que hay cuatro diferencias fundamentales en las profecías de Moshe que las de profecías de los demás profetas. Voy a leer ahora directamente el texto del Maimónides para que se pueda ver la diferencia entre la profecía de Moshe y la profecía de los demás profetas. Estoy leyendo el capítulo 7 de los fundamentos de la Torá del Maimónides, que dice lo siguiente. Ahora voy a avanzar un poquito más y después vamos a dar espacio para que puedan preguntar y consultar. Lo expuesto constituye la metodología de todos los profetas, y los profetas no podían visualizar lo que Dios les decía estando en, si quieren decir en terminología moderna, en un estado natural de conciencia, sino tenían que acceder a un estado alterado de conciencia, porque su propio ego y personalidad podía bloquear y obturar la palabra de Dios. Tengamos en cuenta que la profecía no podía tener ni un mínimo componente de percepción individual y personal y menos de opiniones. El profeta no era un opinador y menos un maestro. El profeta era un vehículo de la palabra divina y tenía que transmitirla tal cual como Jesús te dijo. No era un opinador, era un sabio. En realidad, sabio y profeta no es que son iguales, son opuestos. El profeta entrega exactamente lo que Dios dice. El profeta, el sabio, como aparece cuando los profetas culminan su tarea con la destrucción del santuario de Jerusalén, en base a los principios y premisas que Dios nos dio en la Torá y la aplicación de la ley, deducen lo que Dios quiere. O sea, ahí sí viene el tema del debate y las diferentes opiniones, pero el profeta es opuesto en su función y rol. Consecuentemente, el profeta no puede tener ni un mínimo componente en el momento de la profecía, obviamente, que nos anticipa. No todo lo que un profeta dice es profecía. Solamente aquello que nos anticipa, que habla, vaticina el nombre de Dios. Por eso, cada párrafo de los profetas, ustedes van a ver que tiene un versículo antecesor. El versículo precursor dice, y dijo Dios a Moshe diciendo. O por ejemplo, la visión de Isaías. O por ejemplo, la visión de Malaquí. Siempre el texto de la profecía nos viene anticipando al profeta que esto que está diciendo no es una opinión personal, que sí el profeta puede tener opiniones personales, pero lo que dice lo entrega en nombre del jefe, en nombre de Dios. El versículo siempre nos dice, y dijo Dios a Moshe diciendo, dos puntos, esto que va a decir no es la opinión personal de Moshe, sino en lo que Dios le dijo. Lo mismo los demás profetas. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre la profecía de Moshe y los demás profetas? Todos los profetas visualizaban lo que Dios decía en sueños y visiones, pero Moshe no, profetizaba despierto y de pie. Como el objetivo a perseguir de la profecía de Moshe era entregar la ley tenía que ser clara y específica, no podía darse a riqueza interpretativa. Consecuentemente, Moshe lo hacía en forma totalmente lúcida. Dios hablaba con Moshe cara a cara en forma lúcida, no que tenía que entrar en una especie de trance y ensueño.
Si los demás profetas tenían que separarse del grupo, tenían que ir a un lugar apartado y entraban en una especie de trance o sueño o visión y ahí recibían no una palabra, sino una imagen y de esa imagen la interpretación correspondiente. Todos los profetas profetizaban en sueños y visiones, en tanto que Moshe lo hacía despierto y de pie, como expone el versículo. Cuando Moshe entraba a la tienda del encuentro para hablar con Dios, escuchaba la voz que se comunicaba con él. Todos los demás profetas profetizaban no directamente, sino a través de un ángel que les indicaba. O sea, ellos mismos no estaban en una categoría espiritual como para que Dios les hable directamente, sino que había que tener un interpretador de eso, que era el ángel, que le hablaba directamente al profeta. En cambio, Moshe hablaba cara a cara directamente con Dios. Como dice el versículo, en visiones perfectamente nítidas y no en forma enigmática. Justamente porque la misión de Moshe era la ley, la normativa, y tenía que ser clara y específica, no podía ser como una visión. Todos al profetizar quedaban invadidos del miedo, pavor y perplejidad. Era como que su personalidad era absolutamente puesta de lado, replegada, y era como tomado el profeta por esa profecía. Pero Moshe no. Como un hombre habla naturalmente con su compañero, dice Éxodo 33:11. Es decir, como nadie se amedrenta al oír las palabras de su amigo, en un vínculo de cercanía y proximidad absoluta, así Moshe hablaba con Dios. Ningún profeta podía hacerlo en cualquier momento que desee, sino que Dios le mandaba la señal para que tenía que desconectarse de la sociedad, tenía que ir a un costado y ahí a cada profeta le indicaba. En cambio, Moshe podía hablar con Dios en cada momento que indicaba, como dice el libro de Números 9:8. Quédense, Moshe le dice al pueblo, voy a escuchar qué ordena Dios. Entonces, acá vemos algunas diferencias entre la profecía de Moshe, que era la ley, del resguardo de la ley que vino después. Ahora vamos a ver algunas características importantes de en qué profeta tenemos que creer y cómo es el tema, donde la función del profeta no es aumentar preceptos y menos abolir los preceptos. Esto lo vamos a ver muy bien en el capítulo 9, 8 y 9, que habla de la atemporalidad de la ley. Tanto la ley noágida, que viene antes de la ley del Sinai, el versículo lo dice explícito, esta ley será a perpetuidad para todos ustedes, Brit Olam, un pacto eterno. Y la ley del Sinai para el pueblo de Israel también así tiene esa característica. Y la inmutabilidad de la ley. O sea que no se puede ni agregar, ni quitar, ni editar. O sea, la prohibición de agregar versículos, de agregar normativas, de quitar normativas o reinterpretarlas. O sea, y en el no ágida, en las personas no judías, la prohibición de inventar religiones, que tiene que ver con repudiar el propio pacto exclusivo que Dios le dio a la persona no judía. Todo esto lo vamos a ver en el capítulo 9, 8 y 9. Pero para cerrar este tema, la singularidad de Moshe, el Maimónides lo describe con un término que, si no fuera que el gran sabio racionalista, la luminaria del pueblo de Israel en los últimos 900 años lo dijo, nadie lo podría decir. Moshe descrito como lo más selecto de la especie humana. El ser humano que llegó al nivel más selecto, no de su generación, no de su pueblo, de la especie humana. Y eso es porque justamente tuvo la misión, Moshe, de conferirnos la ley de Dios al ser humano. Es por eso que es llamado Adon Lejol Hanevim, el líder de todos los profetas. Y justamente el ser humano, al ver ese nivel de veracidad, observa la ley. Justamente por eso la Torá, al fallecimiento de Moshe, nos describe dónde está su lugar de reposo, su tumba, para que la gente no se pueda equivocar y utilizarlo como intermediario. Dios libre. Era tan magnánima su personalidad que había una tentación que la gente haga idolatría de él. Pero la Torá dice, no sepan dónde está, porque lo principal de Moshe no es su persona, sino el legado de él, que es justamente la ley mosaica, que es el fundamento de todos los códigos de acuerdos y normativos de todos los pueblos. Todos los pueblos tomaron su ley. De hecho, muchos palacios de justicia y ministerios de justicia de cada país, en sus edificios, en sus construcciones, tienen la imagen de Moshe bajando la ley como el fundamento. Más todavía, en el tabernáculo del desierto,
el lugar de encuentro de Dios con el pueblo, y después en el santuario primero, Betamikdash, y segundo, y próximamente el tercero con el Mashiach, en el Santa Santorum, el lugar más sagrado, de mayor intimidad, donde la presencia divina se revelaba, estaban las tablas de la ley. A diferencia de cualquier otra cultura y cualquier otra tradición, donde tienen santuarios y hay monasterios y hay sacerdotes, y en el lugar más sagrado están los ídolos, en la Torah está la ley. La ley es lo que nos hace libres. El libro nos hace libres. El libro nos hace libres. Esta es la idea. Pero bueno, voy a leer, antes de darles la palabra y que puedan preguntar, algunos solamente selección de esto. Eh, ¿Qué más tenemos acá? Ok. Obviamente que el tema de la veracidad de la profecía y todo esto lo vamos a ver más en el capítulo 8 y 9, por eso tiene que ver con esto, pero dado que esto, voy a leer solamente un poquito para que vean cómo es esto. Está claro y explícito en la Torá que la Torá es una ley eterna que no tiene cambios y no se le agrega ni quita nada, como dice el versículo. Todo lo que yo les ordeno, esto deben hacer. Y es un decreto eterno por todas las generaciones. Al momento de la revelación de Dios en el Sinai, que es el capítulo número 8, que vamos a ver, el fundamento de la fe monoteísta que está en la revelación del Sinai, que es justamente la clase número 8, de ello derivamos, es un decreto eterno para todas las generaciones, dice el Levítico. Y la Torá no está en el cielo, que Dios le entregó la tierra. De ello derivamos que ningún profeta está autorizado para hacer ningún tipo de modificación. Aunque la Torá se dio acá y no va a haber otra Torá. Consecuentemente, en consecuencia, si surge alguna persona, israelita o no israelita, que realice señales y milagros, haga milagros y alegue que Dios lo envió para añadir o quitar algún precepto o explicar alguno de los mandamientos de un modo que no hayamos recibido de tradición oral de Moshe, o alegue que los mandamientos que fueron ordenados no son eternos ni para todas las generaciones, sino temporales, que la ley se abolió, seguro y seguro que ese profeta es un falso profeta y tiene pena de muerte. ¿Por qué? Por haber transgredido conscientemente algo que Dios no ordenó. Porque Dios, hasta el momento de revelarse en el Sinai, dijo que esto va a ser así. Y ningún profeta puede tener más fuerza que la profecía de que vimos todos en el Sinai. ¿Cómo vimos en el Sinai? El capítulo 8 vamos a explicar. Como dice el versículo, es para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. O sea, en el medio no puede haber ningún agregado, ninguna quita, ninguna reinterpretación, ni y decir que la ley se cortó o se abolió. Y como dice Números, Dios no es un hombre para que mienta. Dios no miente. Y si dijo que es así, es así. Y si viene alguien y dice así, seguro que tiene pena de muerte porque es un falso profeta. No importa qué agregue. Tanto sea la ley para israelitas, tanto sea la ley para noágidas, que es el pacto del Sinai que fue refrendado y revalidado en el Sinai a través de Moshe, que Moshe nos reveló que de siempre esto estuvo. Y cualquier persona que diga que esto nunca existió o eso tiene esto que dijimos, pena de muerte. El pacto del Sinai y el pacto del arcoíris son perpetuos, atemporales, que sí siempre estuvieron. Ahora, obviamente que respecto de esto hay muchos temas, pero el solo hecho que se venga a intentar cambiar la ley, esta es la mejor prueba, la prueba irrefutable, que es un falso profeta. Si es así, ¿por qué expone la Torah? Les designaré un profeta entre sus hermanos. Si al fin y al cabo, el profeta no puede ni agregar, ni quitar, ni ordenar nada. Y habla en nombre de Dios, pero no puede decir ninguna ley. Entonces, ¿cuál es la función del profeta? Dice Maimónides. Si la Torah es eterna y está todo ya cerrado, y los profetas no pueden ni agregar ni quitar nada de ella, ¿cuál sería la función de los profetas? El profeta no viene a instituir una religión, dice Maimónides, sino a instruir sobre la Torah y advertir al pueblo de no transgredirla y advertir al pueblo de la recompensa que tiene. Como dijimos en el ejemplo antes, es como un inspector de Dios, que Dios lo manda para que el pueblo sepa, uno, que está siendo observado y controlado que el profeta es la mejor prueba que está siendo observado por Dios, y segundo, para advertirle acerca de las recompensas y las sanciones que tiene la ley. Igual que un inspector, igual que un buen empleador, que además de presentarse para concertar un acuerdo con su empleado,
escribe todo esto, todo el acuerdo, el contrato laboral, y también va de inspectores para saber que esto va a ser cumplido. El profeta sería como los inspectores. Y para advertir al pueblo que cuando pasa una desgracia, no es que pasó una desgracia, es consecuencia de la falta de los preceptos. Y cuando hay una bendición, no es porque pasó así, sino porque es la consecuencia de la recompensa de los mandamientos. El profeta no viene a instituir una religión, sino a instruir sobre la Torah y advertir al pueblo de la otra que deba. Como expone el último de ellos, el último de los profetas Malají, Malaquías, recuerden la Torah de Moshe, mi servidor. 800 años después de esto aparece Malaquí, el último de los profetas, y todavía nos recuerda la Torah de Moshe. O sea, vemos que hay una línea concreta de esto. El tema de la profecía es muy importante, tiene muchas derivaciones, especialmente es un conjunto que se estudia con el 8 y con el 9 que lo vamos a ver en las próximas clases, pero bueno, básicamente el 7 lo que describimos hoy es, yo tengo la convicción certera en la profecía de Moshe, nuestro maestro, o sea, la ley de la Torá dada por Dios, que es absolutamente cierta y es el más grande de los profetas, tanto anteriores como posteriores a él, como la Torá dice, no se levantó otro igual que Moshe. Ahora, agradeciendo de nuevo a Enlace No Ágida Radio, a la señora Argaly Contreras Morales que hace posible este espacio, a todos aquellos generosos benefactores, que son todos ustedes que envían su generosa contribución a Enlace No Ágida Radio para hacer esto posible, y los invito a que puedan enviar su generosa contribución, esta donación, para que estas clases puedan seguir y todas las demás actividades que se hacen durante el año con diferentes docentes puedan continuar. Envíen su generosa contribución y después van a ver los modos de hacer concreto esto. Agradeciendo de nuevo, quedo a disposición de preguntas, consultas y comentarios de ustedes. Adelante. Los escucho. Yo, Rabino, tengo un comentario Adelante. respecto a cuando usted estaba hablando sobre esto, bueno, empezando por estos 13 principios y fundamentos que son de la Torah, y cómo ¿cómo se puede decir? La sociedad o las personas que quieren manejar a las personas pueden como ver esto y decir, "Oh, esto no nos conviene que se sepa, porque si se sabe, la gente obviamente no va a empezar, porque de ahí proviene todo el manejo de las personas, ¿no? Si muchas personas llegan a saber esta parte, ¿qué es lo que nos desprende a nosotros de la idolatría? Es esta parte de decir, si algo fue instaurado, no se puede mover. Pero como eso nosotros no lo teníamos visto, no lo teníamos entendido, era muy fácil, éramos muy fácil manipulables. Entonces, al entender este precepto, nosotros podemos, los ojos se nos abren, y esta manipulación que hay en la sociedad se logra esquivar. Otra de Es las cosas, correcto. Sí, perdón. sí, perdón, Rabina. Sí, otra de las cosas también es esta parte de que perdón, se me olvidó, se me fue. Ok, continúe, Rabina, por favor. Por eso se dedican tantos fundamentos dentro del conjunto de los fundamentos del monoteísmo para asegurarse que la persona individual se asegure que esto es verdad. Y por eso la centralidad en el estudio y la comprensión, para que no haya ninguna persona que uno lo pueda dar vuelta. Y por eso el pueblo de Israel y los no la centralidad tiene que estar en la comprensión, en el estudio. Porque esto es la función. Y eso mismo evita cualquier tipo de intermediario. Lo que estudiamos es que el intermediario, el que se pone entre medio de Dios y las personas, ese tenemos que eliminar. Cuando la Torah es tan severa con respecto a la idolatría y también a los falsos profetas, es eso, que no haya nada ni nadie entre Dios y el ser humano y su normativa al respecto. Este es el punto. Ustedes pueden comparar eso con diferentes ídolos que alegan, diferentes religiones, no, nadie puede alcanzar el vínculo con Dios sino a través de algo. Bueno, no hay cosa más opuesta a la Torah que esto. Es más, cuando la persona va a poder comprender esto y va a terminar de estudiar los fundamentos de la fe y va a ver para atrás y va a hilvanar todo el sistema y todo el mecanismo, se va a dar cuenta que ciertas religiones son lo opuesto a la Torah, no la continuidad de. Exactamente, no tiene que ver. Este no tiene cuerpo, este tiene cuerpo. La Torah es inmutable e inmodificable, este cambió la ley. Este no quiere ningún tipo de intermediarios, este es puro intermediario. O sea, no es la continuidad de, sino lo opuesto. Recordemos que el intermediario no viene a juntar, viene a separar.
El ejemplo que traemos siempre, risueño, es eh, real estate, ¿sí? Los bienes raíces. Un representante de bienes raíces no viene a juntar al comprador con el vendedor, viene a separarlos. Porque si se junta el comprador y el vendedor sin el intermediario, ¿cómo el intermediario come? ¿Desde dónde? Tiene que estar en el medio para separarlos, no para unirlos. Una vez que cobra su comisión, ahí se une. El intermediario viene a separar, no a juntar. Por eso la Torah es tan severa con los intermediarios, sea idolatrías, sea profetas falsos. Y lo del profeta falso vamos a verlo más en el capítulo 8 y 9, lo severo que es. Otra cosa más importante, basándonos en Deuteronomio 13 y 18, que habla sobre el falso profeta. El falso profeta nos viene a indicar algo. Para la Torá, la realidad es lo que podemos comprobar todos con nuestros sentidos. Lo que todos vemos, lo que todos oímos, lo que todos comprobamos con el gusto, con el tacto, con la vista, con el oído, eso es la verdad. ¿Cómo se demuestra que es un falso profeta? Muy simple, porque la persona vaticina algo y todos vemos que no se cumplió. O no se cumplió con la misma intensidad y frecuencia que el profeta nos dice. De tal forma que nadie puede alegar, no, sí se cumplió. Lo que pasa es que vos estás cegado, tenés un velo, no ves. Yo tengo la verdad. No, querido. La profecía es lo que todos podemos ver, no lo que algunos pueden ver, no lo que un grupo puede ver. Si todos vemos que eso es así. Y si no, no es así. De acá vemos que para la Torá la realidad no es lo que algunos dicen. La realidad es lo que todos podemos comprobar con nuestros sentidos. ¿Y por qué lo subrayo tanto? Porque todas las religiones vienen a decir diferente, vienen a alterar el sentido de la percepción de la realidad. Y esto es lo más grave y peligroso que tiene una religión inventada. Que viene a alterar el sentido de la realidad. La realidad no es lo que todos vemos con los sentidos, la realidad es lo que la religión inventa y lo que el pastor dice. Entonces, no es que una persona tiene enfermedad porque tiene un virus y tiene que ir al médico. No, sino que tiene un... No, eso es mentira. Hay un velo, tiene un demonio. Ahí viene lo peligroso. Cuando el sentido de la realidad se altera, y en realidad no es lo que todos ven y comprueban, sino lo que el grupo le inventa como ficción y alucinación. Y ahí viene el peligro. Es por eso que la Torah es tan severa con esto y nos habla del falso profeta justamente para eso, para que sepamos que la prueba para demostrar un falso profeta es que dice algo y tus ojos no lo ven. Ven diferente. Esa es la prueba que es un falso profeta. Preguntas, consultas y comentarios. Muchas gracias, Sanagali. Adelante. ¿Quién quiere comentar algo, decir, preguntar? Rabino, yo, buenos días, Adelante, ¿me Alicia, ¿cómo escuchan? estás? Sí, bien, usted, Rabino. Gracias. Rabino, ¿volver a ver profecía? Sí, vamos a volver a la profecía. La profecía está transitoriamente interrumpida porque tiene que ver con la revelación de Dios. Eso tiene que ver con el santuario de Jerusalén. Previo a la época del Mashiach y en la época del Mashiach ahora profecía. Fuera de eso, que muchas de las profecías escritas se cumplen a tus ojos. Por ejemplo, Deuteronomio 28:30, que el pueblo de Israel va a existir siempre a pesar que cada generación lo quiere destruir y va a volver a la tierra que Dios le prometió a Abraham y a Jacob. Y eso lo ves con tus ojos. La profecía que el muro occidental nunca va a ser destruido, y vos lo tocas con la mano, lo ves con tus ojos. La profecía que está en Isaías 2, que en el final de los días las naciones van a repudiar sus ídolos y van a acercarse, van a fluir desesperados al monte Sinai para obtener instrucción de los sabios de Israel. Lo ves con tus ojos. El profeta Jeremías 16, que en el final de los días la gente va a increpar a sus padres. ¿Por qué heredaste mentiras y mentiras? Van a destruir sus ídolos. Lo ves con tus ojos. Y así un montón de profecías que los profetas escribieron y ahora se cumple. Y sí, el profeta va a volver en la época del Mashiach, es correcto. ¿Por qué ahora no hay? Porque depende de que Dios vuelva a revelarse. Y esto es lo que el pueblo de Israel hace más de 2000 años, 18 veces por día, literalmente 18 veces por día, 6 veces en cada una de las 3 plegarias obligatorias, decimos, que nuestros ojos vuelvan a ver tu retorno misericordioso a Jerusalén, en la revelación de Mashiach. Obviamente que tenemos que explicar qué es Mashiach y todo eso, para eso está el principio número 12 y 13, que en nuestro curso lo vamos a alcanzar.
Preguntas, consultas y Gracias, Rabino. comentarios. Por No, favor. disculpe, usted dijo Sí. va a haber profetas previo a la llegada del Mesías. Sí. O sea, va a haber un profeta, ya estamos en los tiempos de que va a llegar el Mesías, ¿no? Porque pues, ya se están todas las señales dando. Sí, por supuesto. Esto es lo que dice bien claro el profeta Malají, que el profeta Eliao va a venir y nos va a anunciar sobre la llegada del Mashiach general. Esto está tal cual, ni que hablar. Ni que hablar, absolutamente. Sí, sí es cierto. Y como Ok. describimos las condiciones del profeta, tiene que ser una persona excelsa, elevada, no cualquier persona. Que, obviamente, igual que todas las autoridades de la Torah, se impone. No es que tiene que convencer a las personas, se impone. Seguro, sin que hablar, absolutamente. Eso es lo que dice el profeta Eliao. Sí, sí, es el rabino, el profeta Elías. Gracias, rabino. ¿Qué más? Preguntas, consultas, comentarios. ¿Estamos? Muy bien. Si está todo bien, entonces nos despedimos hasta la próxima clase, que va a ser el 29 de marzo, que vamos a estudiar el principio número 8, gracias a Dios, que tiene que ver con la veracidad de la Torah, la revelación del Sinai, que es el fundamento principal de esto. Si hay uno de los principios fuertes que tenemos que aprender, es el 8 y el 11, vamos a ver lo que es la veracidad de la revelación del Sinai. Y cómo ahí también se revelaron y refrendaron las leyes nógicas. También, ese es el principio de la noche y lo vamos a ver, si Dios quiere, en 2 semanas, que es el 29 de marzo, domingo. Es importante que ustedes compartan este espacio ahora que queda grabado, después que de Enlace No Ágida lo ponga de nuevo online. Y también que ustedes apoyen a Enlace No Ágida para que esto sea posible. Fuerza y energía, muchísimas gracias a todos. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Rab, por esta hermosa clase. Gracias, Rabino. Éxitos. Fuerza para Muchas gracias, Rabino. Muchas gracias. Gracias, Excelente. Rab. Buenas